Nuevamente el decirnos con su palabra en estos minutos, en este momento, en esta enseñanza, que si el Señor lo permite, pues será la última de estas 4 conferencias relacionadas con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y solo como a modo de resumen, a modo general de lo que hemos considerado, estuvimos viendo en primera instancia, recordarán el día jueves, la naturaleza del Espíritu Santo, su deidad, su naturaleza divina, cómo el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Veíamos con las Escrituras también cómo el Espíritu Santo, ¿por qué le llamamos persona, verdad? Porque podemos tener, y veremos ahorita también un poco de eso, una comunión con Él por cuanto es una persona. Y ya en la segunda y en la tercera enseñanza nos enfocamos principalmente en el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Las obras, las muchas obras, porque realmente, pues de una manera breve, pero estuvimos viendo varias obras que hace el Espíritu Santo en la creación, relacionada con la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, la santificación, tantas obras que hace el Espíritu, ¿verdad? La intercesión, seguridad de salvación, y algunas más. De modo que quisiera, hermanos, cerrar esta serie de enseñanzas con respecto al Espíritu Santo, considerando algunas otras verdades relacionadas con el Espíritu Santo. Y me refiero de manera ya puntual a la relación que un creyente o la comunión que un creyente debe tener con el Espíritu Santo. También estaremos viendo qué significa lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. Han escuchado, han leído eso en sus Biblias, ¿verdad? También, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo. Y finalmente veremos un poco acerca también del fruto, que Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo. De modo que iniciemos con la primera parte, la relación o la comunión que un creyente ha de tener con el Espíritu Santo. ¿Es posible tener comunión con el Espíritu Santo? La respuesta es sí, ¿verdad? Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Nuevamente hemos visto este texto, pero quiero que lo leamos nuevamente. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Dice allí la palabra de Dios. Juan 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermanos? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y también el verso 23 del mismo pasaje. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Es posible tener comunión con el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Por qué? En primera razón, porque es una promesa. Es una promesa que nuestro Señor Jesús ha dado. Dice: os dará otro consolador. Y en otro lugar de la Escritura también dice: no os dejaré solos, no los dejaré huérfanos, el Espíritu de verdad. Pero fijémonos cómo allí en el verso 17 que acabamos de leer, al final dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese estará es una promesa de que el Espíritu Santo va a morar en un creyente que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo va a habitar en un creyente. Por eso la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Ahora vayamos a unos pasajes de Corintios, hermanos, que creo que son importantes que los leamos y consideremos un poco de ellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Ese es aquel texto conocido de que cada creyente es templo de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 al 17. ¿No sabéis, dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Otro texto, por ejemplo, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y otra vez, el cual está en vosotros. ¿Por qué cito estos pasajes, hermanos? Para que veamos que ciertamente debemos y podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Y esto se da porque realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en un creyente, porque es una promesa. Y acá Pablo lo aborda en la epístola a los Corintios. Nunca debemos ignorar que el Espíritu Santo siempre va a habitar y a morar en un hijo de Dios. Nunca lo debemos pasar por alto. Por eso Pablo, por ejemplo, hace advertencias relacionadas con la inmoralidad sexual, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué nos enseña eso? Hermanos, la importancia también del cuerpo físico de un creyente. Porque nuestro cuerpo es valioso no solamente en virtud de la resurrección de los muertos, sino que el cuerpo de un creyente es valioso por cuanto es templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo en otro lugar de Corintios dice, de segunda de Corintios dice: ¿y qué acuerdo hay, recuerdan, entre el templo de Dios y los ídolos? Me refiero a segunda de Corintios 6:16. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, otra vez. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Advirtió contra la inmoralidad sexual y ahora, por ejemplo, en ese pasaje advierte contra ¿qué? Contra el yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. ¿Qué comunión hay entre el creyente y un incrédulo? Ninguna. Entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Cuál templo? ¿A cuál templo se refiere? Al creyente, en quien mora el Espíritu Santo. Él prometió, hermanos, eso es lo primero que quisiera resaltar. Es una promesa de Dios que enviará al Espíritu Santo para habitar y morar en un creyente. Por eso en la primera enseñanza veíamos el último versículo de segunda de los Corintios. ¿Recuerdan? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión o la coinonía del Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo no solamente es una promesa, hermanos y amigos, también es un mandato, es un mandamiento. ¿Esto qué nos puede transmitir? Que la comunión con el Espíritu Santo se puede ver cultivada, o sea, se puede cultivar una comunión con el Espíritu Santo o se puede ver afectada, también, como lo veremos a continuación. ¿Cómo debe ser la comunión con el Espíritu Santo? Es una promesa, es un mandamiento, pero ¿cómo debe ser una comunión? Bueno, el Espíritu Santo se puede contristar, ¿verdad? Lo vimos en el pasaje de Efesios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como toda relación se puede ver afectado a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados. ¿Qué es contristar? Bueno, entristecer al Espíritu Santo. Y esto sucede a causa de nuestro pecado. Según el pasaje de Efesios, por nuestra amargura, nuestros celos, nuestra ira, enojos, etc. Esa palabra allí, contristar, se traduce como afligir o causar tristeza al Espíritu Santo. Ahora, hay otro pasaje en la Escritura, hermanos, que nos dice que el Espíritu Santo no solamente puede ser contristado, sino que también puede ser apagado. ¿Recuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:19, es un versículo cortico. Dice: no apaguéis al Espíritu. Así como se nos manda a no contristarle, también se nos ordena a no apagarlo. ¿Qué nos enseña esto? ¿En qué se traduce? Como extinguir. No se extinga el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo en algunos pasajes de las Escrituras es descrito como un fuego también. Un fuego que no debe ser apagado.
apagar el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos apagar el Espíritu Santo nosotros? Permitiendo el pecado, no arrepentimiento, dureza de corazón, resistirse, endurecerse, alejarnos de los medios de la gracia, de la oración, de la palabra de Dios, de la iglesia local. Todo eso contrista y apaga al Espíritu de Dios. Piensen en esto, hermanos. Una persona que constantemente entristece o apaga al Espíritu Santo de una manera sostenida o permanente, haría bien en preguntarse si realmente tiene el Espíritu de Dios morando en él. Porque lo normal sería que un creyente cuando cae se duele, ¿verdad? Como lo hizo el salmista y muchos de los creyentes. Y si el Espíritu Santo puede ser contristado, apagado, quiere decir que él puede ser agradado también, ¿verdad? Se le puede agradar. O utilizando la figura del fuego, se le puede también encender, se le puede avivar ese fuego con los medios también de la gracia. Es como anoche que estábamos o que veían la fogata, es algo similar. A una fogata, para que pueda ser alimentado el fuego, se requiere de leña, de más, pero el agua lo apaga también, ¿verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo puede ser avivado con esos medios que Dios mismo ha dado. De modo que consideremos eso también seriamente, examinándonos a nuestra vida, cómo estamos viviendo. Ahora, hermanos, quisiera avanzar al siguiente punto: el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Creo que mucho se ha hablado y quizás incluso también especulado con respecto a esta palabra o el bautismo del Espíritu Santo. Y surge la pregunta entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Quiero que lo veamos conforme a las Escrituras, hermanos. Hechos 2:38, que creo que fue un pasaje que el pastor Noel mencionó y citó en la primera enseñanza. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice allí la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero miren cómo termina el pasaje: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí el contexto, como lo mencionaba el pastor Noel, Pedro se encontraba predicando a una gran multitud, ¿verdad?, de judíos en su mayoría, y algunos respondieron, y que es el texto que dice: se compungieron de corazón, tuvieron convicción de pecado. Y cuando ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dice las demandas del Evangelio: la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Pero también da la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que cuando una persona ha sido perdonada, redimida, en quien Dios ha obrado nuevo nacimiento, allí es bautizada por el Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo como un sello, lo que veíamos también el día de ayer, como un sello de pertenencia. Hay otro pasaje en Hechos para resaltar la misma idea que quiero comunicar. Hechos capítulo 11, ya que estamos ahí en ese mismo libro, avancemos a Hechos 11 del 15 al 18. Dice allí el autor de Hechos, que es Lucas: y cuando comencé a hablar, Hechos capítulo 11, verso 15 al 18, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, ¿a cuál don se refería? Al don del Espíritu Santo. Que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo:
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es otro contexto similar al primero. Pedro le estaba predicando el evangelio a Cornelio y a su casa, ¿recuerdan? Y Dios obra vida eterna en esta familia y en este hombre, y Pedro le está informando de eso a sus hermanos que son judíos y que aún les cuesta entender que Dios está llamando a los gentiles también. Y él les da ese informe: miren, en ellos también Dios está orando. Es más, ellos también han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y notemos que acá, hermanos, se asocia el bautismo del Espíritu Santo con el hecho de creer en Jesucristo y con el arrepentimiento de los pecados. Otro pasaje que quiero que veamos, hermanos, 1 Corintios 12. Acompáñenme allí, porque también este texto nos va a dar luz al respecto de este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así, dice el apóstol Pablo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero miren lo que dice en el 13. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo nos enseña aquí algo importante, hermanos y amigos. Está hablando de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza, cada creyente hace parte de ese cuerpo, pero notemos cómo dice: todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos los creyentes beben del mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Significa la unión con Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos unidos a su cuerpo. Somos unidos a Él como cabeza, pero también somos unidos a los demás miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué quise tratar este tema también dentro de la enseñanza? Porque hoy en día somos influenciados mayormente dentro del movimiento carismático con relación al bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo se concibe el bautismo del Espíritu Santo? Como una experiencia que generalmente la asocian como algo posterior a la conversión, al nuevo nacimiento. Afirman que es una experiencia que algunos cristianos tienen y otros no. Una experiencia que a su vez se asocia con lo que llaman lenguas, con lo que llaman manifestaciones, etcétera, ¿verdad? Al punto que se ha llegado a afirmar lo siguiente: que por ejemplo, quien no habla en lenguas no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y así, ¿cuáles son las consecuencias de hacer una afirmación como esa? Que frustran a multitudes. Causa frustración, y aparte de que llevan a las personas a buscar solamente experiencias místicas también. Pero hermanos, conforme a estos textos que hemos citado, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia luego o posterior a la conversión. Más bien, el bautismo del Espíritu Santo es una realidad espiritual en el momento del nuevo nacimiento. Básicamente lo que estoy diciendo es que el bautismo del Espíritu Santo sucede cuando Dios regenera a una persona y le da un nuevo corazón. Es bautizado con el Espíritu Santo, injertado a Cristo y a su cuerpo. Y a partir de allí, ¿qué sucede? El Espíritu Santo capacita al creyente para vivir la vida cristiana.
En ese orden de ideas, ¿eso qué implicaría? Afirmar que todos los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo. No es una experiencia que se debe buscar luego de. Pablo, en el pasaje que leímos de Corintios, dice: fuimos todos bautizados ya con el Espíritu. Sucede solo una vez. Y eso nos va llevando a lo siguiente, lo que también es llamado en la Escritura, pero es diferente, no es lo mismo, la llenura del Espíritu Santo. Es otro término que vemos en las Escrituras y que también se suele malinterpretar. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, vamos al pasaje que quizás es más claro al respecto. Efesios capítulo 5. Acompáñenme allí. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Quiero que leamos esos 5 versos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Quiero que veamos allí el contexto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16 de Efesios 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí está: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué viene hablando Pablo acá en el contexto de Efesios 5? ¿Cómo debe ser la conducta y la vida de un cristiano? Ese es el contexto incluso antes y después de este pasaje. ¿Cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Por eso él dice allí, notemos cómo dice allí la palabra andar. ¿Cómo anda? ¿Cómo se conduce un creyente? No como necios, sino como sabios. Él está exhortando a los creyentes: mirad con diligencia cómo viven, y da un mandato. En cuanto al vino, dice, por supuesto, no os embriaguéis, ¿verdad?, con vino. Pero dice el mandato: sed llenos del Espíritu Santo. Ese sed, por supuesto, es un mandato, un imperativo, es un mandamiento. Por eso mencionaba, así como un creyente puede contristar o apagar al Espíritu Santo, también le puede agradar. Por eso la Escritura nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué significa? ¿Cierto? Porque si lo dejamos a nuestra imaginación, se nos puede medir cualquier cantidad de cosas a nuestra mente. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Mencionaba ahorita, el Espíritu Santo empieza a capacitar a un creyente en la vida cristiana. El Espíritu Santo es la fuente y el poder para poder caminar con Cristo de acuerdo a su voluntad. Nuevamente menciono, ser llenos del Espíritu Santo no son experiencias emocionales ni místicas, no tiene que ver con eso. Más bien es algo interno del corazón que por supuesto se va a traducir en obras, en frutos, va a ser visible, pero es algo que sucede internamente. Ser lleno del Espíritu, hermanos, significa ser guiados por Él, significa ser gobernados por el Espíritu, controlados en cada área de nuestra vida, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser llenos del Espíritu Santo quiere decir hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo significa crecer en amor para con Dios, crecer en amor para con nuestro prójimo y nuestros semejantes y hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo significa rendirnos a la voluntad del Señor, servirle, que su palabra more en abundancia en nosotros, abundar en sus frutos, ser sabios. Mire todo lo que implica ser llenos del Espíritu Santo. De modo que debemos estar agradecidos con Dios el Padre y en Cristo, hermanos,
porque necesitamos crecer a la imagen de Cristo. Para eso fuimos elegidos, nos enseñaba el pastor Guillermo. Ahora, aunque esto es obra del Espíritu Santo, eso también no implica nuestra responsabilidad, ¿verdad? O sea, no niega más bien nuestra responsabilidad. Para esto que acabo de mencionar se requiere diligencia. Por eso la Escritura dice, en lo que requiere diligencia no sean perezosos, fervientes en espíritu. No es quedarnos quietos sin hacer nada esperando como que algo suceda. Tampoco es eso lo que comunica la Escritura. Quiero entrar al último punto, hermanos, con respecto al fruto del Espíritu Santo. Vayamos por favor a Mateo para leer las palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Vamos a ver qué dice allí el Señor. Mateo 7, verso 15 al 20. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da ¿qué? ¿Malos frutos? No, ¿cierto? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo termina el 20? Así que por sus frutos los conoceréis. Acá el Señor Jesús es claro en afirmar, hermanos, que todo buen árbol produce frutos y buen árbol produce fruto bueno, ¿verdad? Ese es algo evidente. Un árbol bueno jamás va a producir fruto malo. Pero el fruto depende de qué. Si estamos usando la figura que usó acá el Señor de un árbol, el fruto de un árbol depende de la raíz, ¿verdad? De la naturaleza de ese árbol. Por sus frutos se conoce cuál es la naturaleza del árbol. Ahora, el pasaje de Gálatas 5 es donde se nos menciona ya explícitamente el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, hermanos? Recordémoslos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley. Ese árbol del que habló nuestro Señor, hermanos, en realidad son las personas, ¿verdad? El fruto malo es lo que Pablo llama en Gálatas 5 los frutos de la carne, que ahí también los podemos ver en el contexto cuáles son, y los menciona también explícitamente. Pero en contraste de los frutos de la carne está el fruto del Espíritu, que son los que acabamos de mencionar. Y por supuesto, acá pues la idea no es, porque podríamos empezar a analizar uno por uno y también tendríamos muchas lecciones prácticas. Pero es importante tener en cuenta, hermanos, que el creyente, en cuanto a los frutos del Espíritu Santo, o el fruto, puede crecer en ellos, abundar en esos frutos mencionados. Eso es lo que hace parte de crecer en la imagen de Cristo. Ahora, algo importante: todo creyente en alguna medida debe tener este fruto del Espíritu Santo. Es decir, me refiero en que no podríamos imaginar que un creyente afirme, bueno, quizás yo tengo amor, pero en mí no hay nada de mansedumbre. Hay paciencia, pero yo no tengo el más mínimo templanza ni dominio propio. No, ese es el fruto, de la raíz del Espíritu se va a ver reflejado, y nuestro deber es crecer en ellos, en todos ellos, abundar en ellos, perseverar.
porque el que no ha sido regenerado practica las obras de la carne, pero el creyente practica este fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, estos frutos, no son capacidades nuestras, me hago entender, no son atributos de nosotros. Este fruto es producto de la obra poderosa de Dios en sus hijos por medio de su Santo Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía cosas como la siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? No yo, sino la gracia de Dios que está en mí, en 1 Corintios 15, 10. Ahora, hermanos, quisiera terminar estos minutos con unas breves aplicaciones, que es a donde nos debe llevar cualquier doctrina de las Escrituras. Dios nos debe ayudar, pedir a Dios en oración que nos ayude, que seamos más conscientes de lo que implica la afirmación ser templo del Espíritu Santo. Hermanos, piensen eso, que la tercera persona de la Trinidad more en nosotros. Eso nos debe dar gozo, nos debe dar admiración, consuelo, que realmente no estamos solos, no estamos huérfanos. Fue enviado realmente por el Señor. Y si tú no estás en Cristo, quiero decirte que aún tienes esperanza de venir a Él, de arrepentirte de tus pecados y venir a Él en fe. Si vienes a Él, Él no te echará fuera y el Espíritu morará. Luchemos por cultivar una comunión con Él. Somos bienaventurados, hermanos. La iglesia es bienaventurada porque conoce lo que este mundo no conoce. El pasaje dice: el mundo no conoce el Espíritu Santo, pero ustedes sí, porque mora en vosotros. De modo que alimentemos todas aquellas cosas que encienden ese fuego y huyamos de todo aquello que lo apaga o lo contrista. Demos gracias al Señor, porque si estás en Cristo, has sido bautizado ya con el Espíritu Santo, ya estás unido a Cristo y eres parte de su cuerpo. Si el bautismo en agua es hermoso, ¿verdad? El bautismo, cuánto más aquel bautismo que Dios mismo hace en el nuevo nacimiento. Y si no estás en Él, ¿por qué no querrás tú que Cristo sea tu cabeza? Que tú seas parte de su cuerpo y recibir tal bautismo, recibir el don del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, ser más como Cristo. Debemos anhelar que cada día nuestra vida se moldee a ser más consecuentes con la fe que profesamos. La Biblia nos manda a andar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. ¿No dice la Escritura: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará? Daniel 11:32. Y preguntémonos, hermanos, ¿tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos amando a nuestros semejantes? ¿Tienes gozo en la salvación? ¿Tienes contentamiento? ¿Tú estás en el reposo de Cristo Jesús? ¿Hemos experimentado la reconciliación con Dios? ¿Gozamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y con respecto a los frutos mencionados, ¿cómo estamos, hermanos? Cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos con respecto, por ejemplo, a la paciencia? En todas las áreas, en el hogar, en la familia, en los hijos, paciencia con nuestras iglesias locales. Estamos siendo compasivos, generosos, confiamos en Jesucristo, le tenemos miedo al mañana, al futuro. Estamos imitando a Cristo en su humildad, en su mansedumbre. Nos somos llevados frecuentemente por la soberbia, por la altivez. No hay dominio propio en nuestras vidas, nos dejamos llevar fácilmente por nuestros deseos.
De modo que Dios nos ayude, hermanos, a abundar en estos frutos como una señal de que Dios ha obrado en nosotros. Y quiero terminar leyendo una cita de Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan 15, verso 8. Dice allí el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre. ¿En que qué, hermanos? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso nos debe animar, hermanos, porque, como dice allí el Señor, entre más fruto lleve el creyente, Dios el Padre es más glorificado. Como decía el anciano apóstol Juan en sus epístolas, no hay mayor gozo que este, ver cómo los hijos andan en la verdad. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, te alabamos nuevamente en esta mañana, en este día que nos das. Gracias, Señor, porque siempre que tu palabra es abierta ante nosotros, tienes algo que decirnos, tienes algo para consolarnos, para animarnos, pero también nos redarguye porque tu palabra es como esa espada que llega a lo profundo del alma, de los pensamientos y que todo lo escudriña. Pero ayúdanos, Padre, a como dijeron tus discípulos, aun cuando tu palabra nos hiera, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque realmente es poco lo que podemos entender. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? O Job también decía, de oídas he oído hablar de ti. Solo entendemos hasta cierto punto, Señor, porque estas cosas son grandes, son inexplicables, pero aún están en las Escrituras y tú mandas que las escudriñemos, que las atesoremos y que las creamos con todo nuestro corazón. Señor, te rogamos y te pedimos para que tu Espíritu Santo quiera obrar en la vida de cada una de las personas aquí presentes, trayéndolos a la cruz, trayéndolos a la vida eterna y también santificándonos, haciéndonos conforme a la imagen de Cristo, guardándonos, preservándonos. Simplemente te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que haces a través de tu Santo Espíritu. Y descansamos en tu promesa que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Cristo. En el nombre de nuestro Salvador te alabamos. Amén y amén.